y este es el tema. Entonces, bueno, ya salió el primer desembolso, pero los otros no entiendo bien cómo vamos a hacer. Saldría como que ya se desembolsó, pero no se desembolsó. Sí, sí, así viene saliendo, porque es igual que en la modalidad que antes era 80-20. Nosotros hacemos el comprometido y el devengado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros comprometemos tu factura y devengamos en nuestro presupuesto, lo cual quiere decir que eso pasa a una cuenta por pagar, pero ya no nos pueden topar finanzas. Entiendo. ¿Sí? Entonces, de ley, esa factura tuya debe haber salido. Si no salió en estos meses, o sea, sí, salió en septiembre y octubre, debe salir ahora en noviembre. Pero nosotros hasta ahora, hasta el 30 de noviembre, podemos hacer eso porque el presupuesto para finanzas, el 12 de diciembre se cierra y se cierra. Okay. Lo que se pagó y se ejecutó, se va al gasto. Ok, entonces de las 4 facturas ustedes me entregan la retención. Sí. Y yo declaro al SRI como que hubiese recibido el dinero. Sí. Creo que se puede, como para dato para los productores, se puede hablar con ay, no recuerdo ahora porque mi contadora me ha dicho, pero con una institución y explicar que no has recibido el dinero y por lo tanto los impuestos también se pueden congelar. Sí, creo que es con la Cámara de Comercio. No estoy segura, pero puedo averiguarles a los que necesiten saber. Claro. Mónica, entonces, si bien tengo entendido, las 3 facturas que yo entregué ya están cobradas. Algo así sería, ¿no es cierto? Sí. En ese caso, ¿cómo saber yo cuándo es que ustedes emitieron la factura para poder yo declarar en el SRI ese monto? Eso te digo, por favor, acérquense a retirar. Sí, tienen que ustedes acercarse, las facturas tienen que acercarse para que les den las copias de tu factura y de la retención, ¿sí? Ahí van a saber si fue afectado en septiembre o fue afectado en octubre, ¿ya? Bueno. Perdón, ustedes nos pueden asesorar, alguien mencionó adelante que una institución, no sé cuánto. Sí, Gaby dice que va a consultar eso, yo no te podría decir porque precisamente. Es un poco loco, ¿no? Sí, yo sé que para los proyectos que tuvieron un recurso alto, es bastante fuerte lo que van a tener que pagar el impuesto a la renta el próximo año. Pero eso no debe ser así. Entonces, y eso no entra dentro del gasto, por si acaso. ¿No eso tienen no que entra tomar dentro del alguna gasto. acción o algo como consejo de cine y hablar, explicar al SRI? Mira, nosotros hace un par de años… Ustedes van a hacer caso. Nosotros hicimos eso. Nosotros hicimos… no está aquí Diego, él no tuvo, pero en la época con Diego Ortuño y su papá, hicimos un comunicado, fuimos a hablar al SRI y lamentablemente ellos dijeron que a menos que fuera una donación, no tenías que pagar, pero siendo de esta manera, sí había. No sé, eso fue, te digo, hace 5 años más o menos. Últimamente las normativas han cambiado, puede ser, como dice Gaby, que haya algo o algo, de alguna manera que se puede pedir que esos recursos se te congelen, ¿algo he oído? ¿Cuál es tu figura legal? Ya. Tú eres una empresa que está formada dentro del Ministerio de Cultura, por ejemplo, es una cosa distinta que si tú eres una empresa que se formó dentro de la Superintendencia de Compañías. Entonces tú le puedes explicar a la Superintendencia de Compañías del SRI que yo no la recibí, lo que es un proyecto a ejecutarse. Nosotros los impuestos los pagarás cuando los pagar. Pero si eres una persona natural no tienes opción. Ya. Sí, debe ser así, realmente no, lamentablemente no tuvimos una buena respuesta cuando se hizo la gestión, lo hicimos, no crean, nosotros también hemos estado preocupados porque son recursos que les disminuyen al proyecto y se van al Estado, pero esa misma plata regresa a donde nosotros, ¿no? Moni, sería importante, gracias por la sugerencia, podríamos hablar con Gaby y nos comprometemos como institución pública a darles una respuesta específica en este punto para que ustedes sepan cómo ustedes deben ejecutar su tema de impuestos con el SRI, etcétera, en el 2015. Entonces nosotros, a través del Fondo de Fomento, como institución, les daríamos llegar una respuesta sobre la consulta puntual que nos plantea su compañero para que ustedes estén de acuerdo y sepan si se continúa con esta modalidad del devengado, lo que está explicando la Moni, o si efectivamente hay cómo realizarlo como lo manifiesta la Gaby.
Sí, bueno, siguiendo con lo nuestro. Para solicitar el saldo del 20% del premio deben justificar el 100% del premio con la garantía y el 80% igual para el otro proyecto, para la otra modalidad. ¿Qué quiere decir? Por favor, cuando todos los que entregaron garantías piden el pago del 20% que falta, entregando el 100% de todo lo ejecutado. Tienen que entregar ahí sí la declaración juramentada, haber hecho, en la primera modalidad, digamos cuando es 80-20, ustedes ahí, por ejemplo, ya pueden pedir anticipadamente el reajuste presupuestario y el informe tiene que venir en función del presupuesto aprobado, del reajuste aprobado. Hemos tenido unos casos que a pesar de que ha habido reajuste presupuestario, el cierre viene con un presupuesto que no tiene nada que ver. Y sin embargo ya piden el cierre, ya hacen todo y nos toca hacer varias cosas, otra vez informes nosotros, o sea, la dirección financiera a veces lo toca hacer dobles informes porque ustedes no se han sujetado al reajuste que ustedes pidieron. Por favor, en eso tienen que tener muy presentes. Si ustedes durante el 80% han hecho el presupuesto de acuerdo a las necesidades, bien, pero sujétense cuando ya pidan un reajuste. Que se pasen $20, $30, no hay problema. Pero hay montos que, por ejemplo, ponen honorarios 3,000 y terminan pagando 5,000. O sea, es un monto demasiado alto que no tiene relación con el reajuste. Entonces, ajustémonos a lo que ustedes mismos hacen. Nosotros no somos los que les imponemos eso, son ustedes, de acuerdo a la ejecución que tienen ustedes, los que ponen los montos ahí. Entonces, tienen que tener relación cuando nos presenten. Y cuando presenten, hagan por rubros, no solamente hagan un detalle. Por ejemplo, vienen 50 facturas, una tras otra, una tras otra. Tienen que ir por grupo de gastos. Si este grupo representa pago de honorarios, tiene que ir más abajo a producción, tanto. Equipo técnico, o sea, en fin, tiene que ir en función de los gastos, de los grupos de gastos que tienen ustedes, ¿sí? Porque si no, a nosotros nos viene un dolor de cabeza. 50 facturas, no sé qué pertenece a honorarios, no sé qué es producción, no sé qué corresponde a o sea, no podemos adivinar nosotros. Eso sí les pido de favor, tratemos siempre de mandar por grupo de gastos para que nosotros también, si no me toca llamarles, por favor ven, siéntate conmigo y ahora sí organicemos. Es un trabajo, doble trabajo para nosotros y para ustedes también, porque muchas veces no tienen tiempo, no están aquí y el proyecto, el cierre se demora, ¿sí? Entonces, iguales en las otras formas de pago, por favor presenten todos los documentos en cada etapa que van pidiendo el pago, háganlo con los documentos de respaldo y las facturas en orden, eso sí. Bueno, sí. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Respecto a que todos los beneficiarios del premio deben entregar las facturas a nombre del Consejo, ¿te refieres a las facturas de los beneficiarios, no a la de los gastos a los que incurrimos, no, obviamente? Por supuesto, ustedes siempre nos entregan las facturas a nombre del Consejo, pero los gastos que ustedes ejecuten tiene que ser a nombre del beneficiario de ustedes, sea persona natural o persona jurídica. Solo las facturas que nos entregan a nosotros están a nombre del Consejo. Bueno, el Código Tributario, en el artículo 344, dice imprimir y hacer uso doloso son nuevos delitos tributarios para que no los cometan. Dice imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retenciones. La falsificación o alteración de guías, facturas, actas, etiquetas o cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación, exportación de bienes grabados. Eso es un delito que ustedes no tienen que tener cuidado cuando reciban documentos o vayan a emitir algo. Emitir y hacer comprobantes de venta por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real. Porque a veces también traen facturas adulteradas, cambiadas y
y o de empresas que no existen. Muchas veces nosotros hemos visto o ya más o menos tenemos conocimiento y sabemos que no corresponde, entonces decimos esta factura está anulada. Bueno, esto es un comprobante, una factura que más o menos ¿de dónde era? Ay, creo que dañé. Bueno, que puede ir, ¿no? Lo que yo les decía es algo que tienen que tener muy presente, es la validación de la emisión de la factura. Por favor, tengan presente eso y les repito una y otra vez porque a pesar de eso me traen facturas caducadas. O sea, ahí. Mónica, Sí. ¿qué pasa con aquellos gastos menores? Dígase transporte interno en ciudades donde estás grabando y quien debe emitir el comprobante del gasto no es una empresa, es un particular. ¿Cómo operamos? Ya, era lo que hace un momentito decía que tu productora o la persona que te esté ayudando puede darte una factura de gastos, una reposición de gastos. Por ejemplo, tú le das a ella unos $1,000 para que gaste en justamente ese problema hay en ciudades pequeñas, ¿no? Que no te dan facturas de transporte, de lo que les llevan en canoas o cosas así pequeñitas que se presentan en la etapa de producción, de rodaje. Entonces, la productora tiene que hacer esos pagos, pero sí sería importante que lleve una recibera, ¿sí? Pueden tener una recibera y hacerle firmar a la persona que le están pagando número de cédula y con la firma el valor. Eso es un respaldo, si bien no es una factura emitida por el SRI, autorizada por el SRI, pero es un respaldo válido cuando la persona que te dé una factura de reposición tiene como respaldo de los gastos que hizo, ¿sí? En ese caso, el productor o la productora, ¿qué tipo de razón social debe tener en su factura o eso no importa? No, no importa, porque ella está trabajando contigo y ella te va a dar una factura de reposición de gastos, que tenga relación al trabajo del cine, ¿no? Reposición de gastos. Tranquilamente. La diferencia es que si ella te da la factura con sus honorarios, tiene que ir con IVA. Si te da la factura por reposición de gastos, no va con IVA. Entonces a ella no le afecta en su declaración. Esa es la diferencia. Pueden ser varias. Una consulta. En el caso del reembolso de gastos, como usted decía, los recibos van a ser el anexo de la factura de reembolso de gastos o es un listado que podamos hacer para que vaya como anexo, porque no les va a ser un gasto. Ya, tienes que hacer un detalle de qué has gastado. Habrá cosas, por ejemplo, pasajes de 25, 50 centavos, eso no puede hacerle firmar al bus, ¿no? Pero tiene que tener, la persona que lleva es un detalle, pero valores como $10, así, sí sería bueno que tengas una recibera para tus respaldos de qué has gastado. O sea, me refiero que ustedes van a pedir un detalle de eso o solo un reembolso de gastos y es ya. que está la factura de reposición de gastos, pero tienes que acompañarle el detalle en qué gastaste. Ya. Sí, eso sí es necesario. Hay otra cosa, en el reglamento dice que el 1.5 del monto que has gastado puedes solamente detallar sin factura. También eso puede ayudarte en montos chiquitos como estos, que transporte, movilización, cosas pequeñitas que a veces se presentan, ¿sí? Entonces, sí, del monto que tú has ganado te permite el reglamento, ¿sí? Entonces, ahí eso también es una ventaja que tienes para que te puedas apoyar en cosas que no puedes tener facturas, ¿ya? ¿Hay algún monto máximo de las reciberas? No, pero tampoco el SRI te determina, a menos, es que el problema es que en provincias, en la costa y en el oriente, no tienen todavía la cultura de la tributación y les cuesta sacar factura a gente, por ejemplo, que te hace transbordo en canoa, te lleva en canoa, cosas como esas. Entonces, en esos tienes unos valores de $5, $10 que les haces firmar a ellos, ¿sí? Pero ya montos de 15, 20, ya, y también tienes que ver a quién estás
comprando o viendo cuál es el servicio, ya deben tener. O sea, cada vez el SRI les está abrochando más para que hagan eso, para que todos tengan. Nosotros tuvimos un fondo de Ibermedia y mi coproductor me recomendó que varias de las facturas, yo como productora, que soy la que estoy ejecutando y que además soy la beneficiaria del Consejo de Cine, me dijo que muchas de las facturas podría también hacerlas a nombre mío, porque eso les facilitaba, por ejemplo, en Ibermedia y muchas de las cosas que yo ya en mi ejecución he hecho. Entonces, en ese caso, haría una liquidación de compras porque muchas cosas están facturadas a mi nombre y no a las de Cámara Oscura en este caso. Sí, ahí también procede una reposición, porque si ellos te están dando a tu nombre, tú puedes pedir aquí y presentar para nosotros Exacto. una factura de reposición de gastos por este y este concepto. Sí, ¿No importa el monto? No hay montos, o sea, no tenemos establecidos, pero tienes que considerar, si es en el extranjero, es por eso el problema, porque a veces allá, pero por lo general traten de que eso te pongan a nombre de la productora, es mejor. Facturas altas, es preferible que te pongan a nombre de la productora. Ok, gracias. Sí. Bueno, aquí creo que ya todos saben cómo se llena, cómo se puede ver la cantidad, la descripción, el valor, el bien que han utilizado. Por favor, no se olviden de poner el RUC de ustedes. Y una cosa importante, no repisen las facturas. Si el señor que le está dando le dice, es que no se nota, no, sí se nota. Esas son facturas que quedan invalidadas para ustedes y para nosotros, porque el SRI le va a decir esta factura está invalidada, o sea, el repisado no tiene validez. Tiene que ser nítida, clara, el nombre de ustedes, del RUC de ustedes y sobre todo la parte de los valores. Eso es bien importante. Bueno, era una pregunta referente a la anterior. En el tema de reposición de gastos con una factura, ¿es legal eso en el SRI? O sea, ¿uno puede generar una factura sin IVA? Sí, claro. ¿Cómo? Eso no tenía conocimiento. Es que esa factura, cuando tú haces por reposición de gastos, tú no vas a poner IVA abajo, porque tú ya pagaste IVA, si cabe el caso, o ya pagaste el servicio, pero no tienes documentos, y entonces lo único que haces es la sumatoria, y pones al total, no tienes que hacer con IVA. Esa era una consulta. Sí, ¿Y la otra? El SRI te permite eso, sí está. Y referente a contratos realizados con personas extranjeras, se hace un contrato y también se hace una factura de reposición. Sí, y las empresas que llevan contabilidad pueden hacer con liquidación de compras. Eso les beneficia también. Un poquito para aclarar aquí la situación del compañero, nuevamente recalco si es válido eso, igualmente hay que tomar en cuenta que hay que declararlo también, o sea, porque muchas veces emiten la factura de reembolso de gastos, pero no la declaran en el formulario, eso también para que tomen en cuenta. Y la otra situación, para lo que es gastos a pagos del extranjero, se realiza una liquidación de servicios, en este caso hay que tomar mucho en cuenta porque hay que hacer una retención, sea persona natural o sea empresa, eso no era para aclarar la situación. Exactamente, Pablo. Las que son empresas pueden hacer una liquidación de compras y servicios, porque si tienen que llevar contabilidad, son autorizados para que hagan estas liquidaciones y estas retenciones. De tal manera que tú no le necesitas pedirle factura al extranjero, sino le haces con el contrato y la liquidación. ¿Sí? Esta es la normativa que que les decía que el SRI desde el 2012 ya decretó que se tiene que hacer la facturación electrónica y desde agosto de este año ya hay la autorización. Entonces, si ustedes necesitan, y creo que para el próximo año ya va a ser como algo obligatorio. Sin embargo, ustedes tienen que entrar a la página del SRI, hacer todos los procesos que les piden y con eso no habría problema para que nos presenten las facturas electrónicas también, ¿sí? Esta parte sería, y de aquí, esta parte es la de la dirección jurídica, que ustedes saben que para que emitan la parte jurídica, ellos necesitan estos documentos para poder firmar los convenios y una vez que se tenga, se procede a hacer el desembolso. Alguien preguntaba qué tiempo se demora. Ustedes saben que una vez que las actas son leídas, son notificados los beneficiarios por escrito,
muchas veces ese documento, los que sacan garantías, les sirve para la compañía de seguros, que con ese documento les dan la garantía. Ustedes presentando al Consejo la garantía y los documentos solicitados, elaboran el convenio. Ahí dejan la factura. Cuando ustedes firman el convenio, ahí dejan las facturas, las 2, las 3, las 4, las que sean. Nosotros, luego, no nos pasan enseguida a nosotros, eso regresa a la dirección técnica para que ellos nos manden todo el expediente y ahí nosotros hacemos. En la dirección financiera nos demoramos 2 días. 2 días porque tiene que hacer presupuesto el comprometido, pasa a contabilidad a hacer el devengado, pasa a tesorería a revisar y pagar, ¿sí? Se demora 2 días. Luego de eso se va a finanzas. El Ministerio de Finanzas recibe la transacción. Si el pago se ha hecho pasado la 1 de la tarde, ellos toman como que es pedido al día siguiente. Ellos cualquier pago para procesar, solo te reciben, o sea, te reciben en el sistema, pero ellos te registran hasta la 1 de la tarde. Pasada la 1 de la tarde es como que fuera otro día. Entonces, si nosotros mandamos hasta la 1, es más corto el tiempo. Si mandamos pasado la 1 de la tarde, toma un día más para finanzas. Ellos por lo general se demoran 48 horas, a veces hasta 72 horas. Pero finanzas manda al Banco Central. El Banco Central les manda a las cuentas individuales de ustedes. Y, por favor, nos ha pasado mucho. Nos dan una cuenta y nos llaman, no me han pagado. Digo, si está en el sistema, revisamos, estás pagada. No hay, revisa, entonces te mandamos impreso. Anda, pregunta al banco. Ah, es que me han depositado en otra cuenta. O sea, están revisando en una cuenta que no es. Entonces, por favor, si tienen 2 cuentas, ustedes nos mandan subrayado, a esa pagamos. Y ustedes están buscando en otra cuenta y nos tienen como locos. Nos pasó ayer nomás eso, que nos tuvieron 2 días que ya no sabíamos qué hacer. Después se da cuenta, es que es cierto que les di esa cuenta, ¿no? O sea, no sean malitos. Es de eso. Son esas cositas que ayúdennos. Bueno, esa es la parte que quería comentarles del tiempo que se demora para pagar, ¿sí? Entonces, de mi parte, si tienen alguna inquietud, alguna cosa más que quieren que les aclare, con mucho gusto, aquí está la parte que le tocaría a la compañera jurídica. Bueno, en realidad, muchas gracias, Moni. En realidad no creo que sea muy necesario andar. Ustedes saben que han firmado el convenio, tienen ahí en el convenio cuáles son las cláusulas correspondientes. Lo que yo sí les recalco es una cosa, que es muy importante que ustedes conozcan, y que nosotros estamos dispuestos como CNCIN y como dirección jurídica a hacerlo. En el tema de, por ejemplo, el tema de asesoramiento de contratos de cesión de derechos, el tema de contratos de licencia, ya en el tema usted propio de la ejecución de su proyecto, el CNCIN a través de la dirección jurídica está totalmente abierto a brindarles asesoramiento en este sentido. ¿Por qué? Nosotros vemos que existen varias falencias dentro del tema de contratos de licencia o contratos de cesión de derechos, que es definitivamente un tema distinto entre los dos. Entonces, y la implicación legal que esto requiere, es decir, entre el contrato de cesión de derechos y el contrato de licencia, es abismal. Entonces, nosotros el otro año, en el 2015, el CNCIN está preparando una charla, digámoslo así, informativa, para afianzar los conocimientos sobre los derechos de propiedad intelectual. Pero estamos dispuestos a los 60 beneficiarios de este año 2014, de la primera y segunda entrega, brindarles asesoramiento específico en cada uno de sus proyectos a través del tema de propiedad intelectual, que es un tema que la gente no lo maneja muy bien. Entonces, los abogados estamos llamados a solucionar ese tipo de inconvenientes cuando ya existen problemas, o evitarlos y darles asesoramiento debido a esto. Solo una cosa, cuando ustedes van a solicitar la reprogramación, la Gaby preguntaba qué es un caso fortuito o fuerza mayor. Un caso fortuito o fuerza mayor no puede ser que ustedes no asistieron porque se les bajó la llanta del coche. El artículo 30 del Código Civil dice
que el caso fortuito fuerza mayor es algo que ustedes no lo pueden detener por sí solos. Ejemplo, una inundación, un terremoto, e incluso habla de una decisión de autoridad por parte de un funcionario público. Por ejemplo, el ministro de Cultura decreta, qué sé yo, cualquier cosa. Es una decisión de un funcionario público. Ese también es un tema de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, al momento de ustedes justificar esta reprogramación, ustedes tienen que tener clarísimo que es un caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, no puede ser cualquier cosa. No puede ser caso fortuito o fuerza mayor, y que es lo que en la realidad la mayoría de personas sostienen es: me peleé con el director. Eso no es un caso fortuito ni fuerza mayor. Pero, ¿qué pasa si el presupuesto que tú manejas son $100,000 y lo que te entregó el CNC son 50? Y sigues teniendo un 50 que no lo consigues, no puedes firmar la película. ¿Ese es un caso fortuito? No, Gaby. El caso fortuito o fuerza mayor, gracias por la pregunta. El tema, eso es un tema, es una actividad derivada propia de lo que ustedes siempre tienen que les pasa, ¿no? Que no encuentran auspicio, que alguien se pelearon, que incluso el tema, ya no quiero trabajar con usted, etcétera, cosas. Eso no es un caso fortuito o fuerza mayor. Ejemplo, clarito de caso fortuito o fuerza mayor para que ustedes se vayan en la cabeza eso, es una inundación, un terremoto, una invasión e incluso una decisión de autoridad pública, es decir, de un funcionario público. Pero cuando digo autoridad pública no quiere decir la Viviana, sino Juan Martín, por ejemplo, es decir, las máximas autoridades. Y otra cosa que también la Gaby preguntaba y que existe también en un proyecto específico, por ejemplo, hay categoría de producción y postproducción, ¿no es cierto? La pregunta que decías tú. Y tú tienes un tema, por ejemplo, en la contraentrega de productos, tú tienes establecido qué es lo que vas a poner en cada etapa y qué vas a cumplir en cada etapa, y te van a dar el desembolso del 30%. Ojo, eso está establecido en las bases. Y la única posibilidad de nosotros aprobar, ni siquiera de nosotros, no es competencia de nosotros, ni siquiera de Juan Martín como director ejecutivo, eso se eleva a consejo directivo. ¿Cuál es la razón? En derecho los abogados decimos que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen. Entonces, quienes aprobaron las bases fueron los miembros del consejo directivo, quienes tienen la potestad de autorizar aquella solicitud que tiene bastante coherencia dentro del proyecto, son efectivamente los miembros del consejo. Lo que sí recalco y lo que les manifestaba Isabel a cada momento, cualquier cambio que implique dentro del proyecto, tienen ustedes la obligación de comunicar al CENESIN. Si no lo hacen, nosotros incluso tenemos la posibilidad de ejecutar la garantía o solicitar que nos devuelvan los desembolsos recibidos hasta el momento. Entonces, no es una cosa tan simple. Y yo les pido de favor nuevamente que ustedes, cualquier cambio que tengan, o cualquier duda, ustedes consulten al CENESIN. Pero en el caso puntual de la categoría, por ejemplo, de producción y postproducción, la respuesta no es positiva ni negativa, Gaby. La respuesta es que esa solicitud se eleva a los miembros del consejo directivo. Comprendo. Yo, como sugerencia, o sea, solamente por la experiencia de haber hecho películas, es que es imposible que un proyecto haga la producción y la postproducción en 365 días. Es muy difícil. Entonces, en esta categoría, de pronto, a futuras convocatorias deben plantearse 2 años como mínimo, pensando que se van a realizar en 3 o 4, porque si no, en mi caso, yo sí puedo calcular cuándo voy a filmar, pero no puedo calcular cuándo termino la post. Y la siguiente pregunta que tenía es cómo renuncio al fondo si me doy cuenta que no soy capaz de ejecutar esa última fase. Ya, gracias por la pregunta. En el convenio hay varios puntos por los cuales se termina el convenio, es decir, el objeto de ejecución del convenio. Uno de ellos es lógico por el cumplimiento del objeto del convenio, el otro es por el incumplimiento, pero cuando yo digo incumplimiento quiere decir de la parte beneficiada y quiere decir además que si ustedes han incumplido, les ejecuta la garantía como institución y además ustedes tienen la obligación de devolverle al Estado los desembolsos recibidos. La otra opción es, en el caso de lo que me dice la Gaby,
Se elevaría análisis y podría ser un tema por mutuo acuerdo de las partes. El CENESINE verifica que efectivamente ese dinero recibido nos puede nosotros regresar para hacer algo específico, porque vamos a entender que tú justificadamente no logras culminar el proyecto o no logras hacer una etapa. Ojo, no estoy diciendo que es positiva ni negativa la respuesta. Siempre debo recalcar que esto no es no es una decisión de los directores, mucho menos, sino de los miembros del Consejo Directivo. Por eso recalco, ni siquiera de Juan Martín, sino de los miembros del Consejo Directivo, porque ellos son los que hicieron las bases. Gracias por la pregunta. El reglamento del Consejo Nacional, de la Ley de Fomento del Cine, establece que son 7 miembros los del Consejo Directivo. Me voy a permitir nombrar, es Gonzalo Ponce, Arturo Yepes, es José Zambrano, y ahora el nuevo delegado es del Ministerio de Cultura, Rafael Barriga. Ellos son los que pertenecen al sector, digámoslo así. Y la Casa de la Cultura, gracias Adri, la Casa de la Cultura y el YEPI. El YEPI es el presidente, es quien preside el consejo. Ojo, hay una silla que nosotros llamamos vacía, que es la representación de los técnicos y actores cinematográficos, que no está llena, es decir, son 7 miembros en la ley y en el reglamento, pero en realidad funciona con 6 personas. Ah, me olvidaba. Claro, lo dije por Gonzalo, es el Ministerio de Industrias que es delegado Gonzalo. Es decir, son 7, pero ahora estamos lastimosamente 6. Más bien llamamos para que ustedes, los actores y técnicos cinematográficos, se organicen y podamos llenar esa silla vacía, que sería muy importante contar adentro de la institución con sus comentarios. En ese caso, en esa primera reprogramación, que mi pregunta es la siguiente: como la segunda tiene que ser porque hay una fuerza en la naturaleza que me impide filmar, que dudo que suceda, esa primera reprogramación puede ser, por ejemplo, de 2 años, y yo puedo terminar antes de lo que propuse, ¿o no? No, Gaby, la respuesta en ese caso, si yo solicito la primera reprogramación, siempre va a estar en un máximo del mismo tiempo del plazo de ejecución concebido en el convenio. Hablo de 365 días. Si tú colocas o solicitas la segunda reprogramación, hablo de que en 365 días nosotros te podemos dar, no un día más. Es decir, las 2 reprogramaciones van con 365 días la primera y la segunda con 365 días, la primera y segunda, ¿no es cierto? Es que solo hay una, porque si yo pido una reprogramación... Hay 2 reprogramaciones, hay la posibilidad de 2 reprogramaciones máximo. Por eso decía la Moni y decía la Meni también, que es importante que ustedes conozcan esto, lo que ya había explicado al comienzo y resaltó bastante, que ustedes tienen chance a 2 reprogramaciones. Ojo, no una, 2 reprogramaciones. Pero ustedes no pueden solicitar una tercera, porque eso quiere decir, y lo dice, en su convenio está establecido en la cláusula 4ª de plazo, que ustedes podrán prorrogar solo por 2 veces más. Siempre, Gaby, la reprogramación son por casos fortuitos o fuerza mayor o lo que se aprueben dentro de la institución, pero sea la primera o sea la segunda tienen la misma calidad, pero nunca una tercera reprogramación. Tal vez aclarar rápidamente, Vivi, como Viviana mencionó, yo soy miembro del Consejo Directivo. Cuando se hizo estos ajustes a las convocatorias, justamente se propuso que la categoría de producción y postproducción tenga mayor tiempo de ejecución. Pero hay un tema concreto con la ejecución de los presupuestos anuales del Ministerio de Finanzas que no permite eso. Por lo tanto, lo que estamos tratando de decir es que tú puedes, una vez ejecutado o una vez pasados los primeros 365 días, puedes repetir una reprogramación por 365 días más y la siguiente por 365 días más. Ahora, como productor, creo que es importante también hacerme a culpa nosotros y saber que tenemos que aplicar a esas categorías cuando estemos lo más cerca posible de que los proyectos se ejecuten. Entonces, en ese sentido, de acuerdo que no, en un año no lo cumples, pero seguramente en 2 sí. ¿No? Gracias, Arturo, por la aclaración. Y la última, ustedes si han solicitado, por ejemplo, en la segunda reprogramación 365 días adicionales y ustedes por cosas del destino lo pueden hacer en 6,
meses, no ocupan los 365 días, lo pueden cerrar antes. No es necesario que ustedes lo cierren en el plazo de ejecución convenido en el convenio, ni en la reprogramación otorgada, sea la primera o la segunda, ustedes lo pueden hacer perfectamente antes, siempre y cuando cumplan con lo establecido dentro del convenio. Sí, una pregunta. Por el tema del desembolso del 20%, que justamente tiene que ver con una palabrita específicamente que dice que en la entrega se debe tener el trabajo postproducido. En el caso yo estoy aplicando para producción comunitaria, pero tengo un ítem que dice que debo entregar el producto postproducido. Eso significa que yo tendría que esperar a terminar el proceso de postproducción para solicitar el 20% restante del fondo que me han asignado. Gracias por la pregunta. Lo va a contestar Meni porque ella es la persona encargada del fondo de fomento. Yo soy abogada y les friego. A pesar de que está a mi lado, sí, en la categoría de comunitario tiene que estar terminado, finalizado completamente el proyecto. Y si usted se fija en las bases, dice finalizado con todos los procesos. Entonces tiene que estar... No podría. No podría porque en esa categoría los fondos se entregan para la ejecución completa del proyecto, incluida la postproducción. Si usted tenía intención de contener un proceso de postproducción y fondos para postproducción posteriores al rodaje, con esta categoría tenía que haber postulado a una diferente. Porque no puede, usted ya recibió fondos, como quien dice, para ejecutar todo el proyecto, inclusive la postproducción. Entonces, el CNCINE tendrá eso en cuenta, que el proyecto fue beneficiario de un fondo que se le dio para hacer todo el proceso. No puede postular para un proceso que ya se le entregó fondos y que ya debió haber sido ejecutado con esos fondos. En este caso, en la precalificación de mi proyecto, no entraba en otra categoría que no sea producción comunitaria por la temática, cuando en realidad el proyecto estaba pensado en realmente realizar todos los procesos, ¿no?, que requieren en este caso este trabajo. Entonces, no me permitieron entrar en otra categoría, sino en comunitario, y ahí se me puso un poco complicado para mí. O sea, esa es la pregunta. Dudo mucho que no le hayan permitido entrar a una categoría. Cada uno de los postulantes y de los realizadores son libres de ingresar a la categoría que consideren. Lo único que el CNCINE suele hacer es preguntarles en qué estado está el proyecto, para en base a ese estado darles una dirección. Pero ustedes pueden postular, inclusive si es que usted hubiera postulado a una categoría errada, por así decirlo, los que finalmente deciden si es que el proyecto debe estar ahí o no, son incluso los miembros del jurado. Son ellos los que pueden decir, no, tu proyecto está muy verde, intenta el próximo año. O, ¿sabes qué? Mejor busca otra categoría. El CNCINE no suele hacer eso, no hace eso. Una aclaración quería hacerles de las personas que han presentado garantías en sus proyectos, cuando ya pidan el cierre, por favor, hay veces en que los proyectos, o sea, los informes financieros no vienen completos, o la parte técnica también. Nosotros, quiero que se enteren que de todas maneras sí les comunicamos a ustedes que solemos pedir a la aseguradora que les extiendan un mes más, porque hay veces que nos han presentado con 15 días, no como un mes como está establecido, sino con 15 días. Entonces, mientras el técnico hace su informe y nosotros nos llega al financiero, no tenemos todo el tiempo para la revisión y para los informes, solemos pedir a la aseguradora les extienda un mes más de plazo, y eso es responsabilidad de ustedes pagar, porque hay veces que las aseguradoras nos llaman que no han ido a cancelar. Por favor, les explico esto porque ustedes no presentan con el tiempo debido, entonces no podemos nosotros ajustarnos tanto cuando hay épocas que tenemos proyectos seguidos para cerrar. Entonces nos toca pedir que se amplíe un mes más para seguridad de los bienes, de los recursos recibidos, y para que el proceso se haga con la normalidad. ¿Sí? No sé si esta pregunta es para ti, Isabel.
que ya pregunté alguna vez, si es que, digamos, el diseño de producción del proyecto involucra que toda la postproducción sea cubierta en el extranjero por coproductores, ese 20%, ¿qué onda? Y le respondo igual desde aquí para que todo el mundo se beneficie de la respuesta. Creo que sí. Yo creo que si es que damos una respuesta ahora mismo sin conocer todos los detalles, podríamos incluso perjudicarnos como institución. Cada proyecto tiene sus características específicas. Cada uno, usted puede pasarle eso a su proyecto, pero puede ser que al del resto de compañeros no les pase. Entonces, una respuesta súper puntual y súper específica siempre es mejor por escrito. Existe la cintura en varios aspectos con el CNCine, entonces ha existido la apertura para buscar otra modalidad de entrega de fondos, ha existido la apertura para hacer 2 llamadas y así siempre hemos estado abiertos para poder recibir por parte de ustedes sugerencias, solicitudes, opciones. Existe sí, pero el tema es hacérnoslo saber con todos los detalles, con todas las justificaciones y con todo el respaldo para que las personas encargadas de tomar esas decisiones en las categorías que tengan que hacerlo, puedan hacerlo sabiendo los detalles. O sea, yo haría mal ahorita dándole una respuesta que finalmente pueda incluso perjudicarme a mí como funcionaria sin conocer los antecedentes. ¿Ya? Adri. Muchas gracias por su presencia, la participación ha sido muy buena para todos. Gracias.